Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Porque el Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Nosotros, por ser culpables, por ser transgresores de la ley de Dios, merecemos la muerte. Eso dice la Biblia: el alma que pecare, esa morirá. Dios de ninguna manera dará por inocente al culpable. Pero viene entonces el Hijo de Dios y se solidariza con los pecadores y se hace amigo de los transgresores y toma nuestro lugar en la cruz, padeciendo el infierno y la ira de Dios en nuestro lugar, para que pudiésemos ser librados de la condenación. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Sabemos esto, no importa cuán difícil se ponga la vida, no importa cuán terribles sean nuestras circunstancias, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él podría destruirnos, pero lo que Él decide es solidarizarse con nosotros, bendecirnos en vez de maldecirnos, perdonarnos en vez de condenarnos, tomar nuestro lugar en la cruz en vez de mandarnos al infierno. Es nuestro amparo y nuestra fortaleza porque está con nosotros, de nuestro lado. Y si está de nuestro lado, eso lo cambia todo. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Las peores tribulaciones que nos toca enfrentar son los mejores escenarios para la adoración. Cuando Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, entonces también seremos nosotros adoradores de su grandeza. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. El mar puede rugir con toda su braveza, la tierra puede temblar, pero oiga, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Dios está con nosotros, es nuestro aliado, es nuestro amigo. Ya nos demostró hasta qué grado es capaz de solidarizarse con nosotros, hasta el grado de poner su vida en lugar de la nuestra. ¿Por qué habríamos de dudar en estos momentos entonces? Porque el Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Que el Señor te bendiga. Estamos nuevamente transmitiendo nuestro podcast Una Vida Reformada y hoy comenzamos una serie de reflexiones basada en diversos salmos de la palabra de Dios que nos recuerdan que en momentos de aflicción, en situaciones de adversidad, nuestra salvación, nuestro bienestar, nuestra fortaleza, nuestra esperanza y todo cuanto nos sostiene y guarda proviene solamente de Dios. Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza y por eso podemos confiar en Él en las horas más difíciles que nos toque experimentar como humanos. Desde hace varios meses, la humanidad ha sido testigo del escenario más catastrófico de las últimas décadas. Algunos pensábamos que lo peor que podría pasar era una especie de guerra, una guerra mundial, quizá un conflicto tan tenso como le tocó quizá a nuestros padres experimentar la tensión que alguna vez fue lo que se llamó la Guerra Fría, o a nuestros abuelos que les tocó ver todavía la Segunda Guerra Mundial, pero el escenario no ha venido a ser catastrófico ni por la guerra ni por conflictos políticos, sino un pequeñito virus que ha causado tanta muerte y tanto colapso de los sistemas de salud y de los sistemas financieros en el mundo. Para estas alturas ya los países han sido rebasados en gran parte, han invertido casi todos sus recursos disponibles en tratar de contener el avance de esta pandemia, el coronavirus, el COVID-19, y lo que vemos es que a lo mejor estamos ni siquiera a la mitad de ver cuáles son las consecuencias de esta pandemia. Ciertamente se está recuperando la normalidad o lo que llamamos la nueva normalidad,
pero con sus restricciones y con el riesgo siempre de un rebrote, con el riesgo de, hay gente que no va a soportar porque su salud ya está comprometida con otras enfermedades, con la tristeza de ver cuántos negocios y familias quedaron desamparados en términos financieros porque al cerrar todo el comercio se vio afectada la economía de los países. Nuestro país, México, no está ausente de esta realidad. Estamos volviendo a una nueva normalidad, pero ya muchos empleos se han perdido, muchos hogares han estado de luto, porque a estas alturas todos conocemos a un familiar o a un amigo que le tocó ver partir a un ser querido, o a nosotros mismos nos ha tocado despedir gente que amamos. Y estamos hablando de un escenario que de la noche a la mañana se volvió complicado. Ahora, en México ya estaba complicada la cosa desde antes de la pandemia. Ya teníamos bastantes problemas de pobreza, analfabetismo, el servicio de salud no era precisamente de 5 estrellas, los suicidios yendo a la alza, las personas cada vez más dependientes de la asistencia pública, cuánto crimen, cuánta impunidad, cuánta violencia, fosas clandestinas que se encuentran cada vez más por todo el país, el narcotráfico, el secuestro. Vaya, la situación está difícil. Y ante todo esto, la pregunta es: ¿cómo es posible tener esperanza frente a un panorama tan desalentador? Cuando las noticias son cada vez peores, más tristes. Alguien en el pasado le llamaba esto amarillismo. No, señor, esto no es amarillismo, esta es la pura realidad. Cada vez hay más maldad, cada vez hay más miseria, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero. Tenemos problemas en todos los aspectos. La pregunta es: ¿quién puede ayudarnos? ¿Dónde vamos a encontrar auxilio? ¿Qué esperanza puede haber ante un escenario tan catastrófico? Y la respuesta la sabemos, por supuesto, es Dios. Porque como cristianos entendemos que la respuesta a toda la miseria humana, que la respuesta a todas las dificultades se encuentra en Dios, se encuentra en Jesucristo, su Hijo. Pero necesitamos profundizar en esta realidad, porque una cosa es tener el concepto de Cristo como Salvador, otra cosa es aferrarnos a Él de verdad, de todo corazón, en las horas más difíciles de nuestra vida y encontrar en Él refugio y esperanza. A veces da la impresión de que aunque sabemos la respuesta correcta, esta aplica solo en las reuniones, en los cultos, en los cantos y en los sermones. Alguna vez, cuando todavía nos congregábamos antes de la pandemia, después de un sermón en que hablábamos de cómo Cristo es quien nos sacia, cómo Cristo es quien calma nuestras ansiedades, un hermano al final, ya sabe, los pastores a veces nos ponemos en la puerta para despedir a nuestros hermanos, y el hermano me dijo de una manera muy entusiasta: pastor, gracias por el mensaje de hoy, muchas gracias, ya cantamos y ya por un momento nos olvidamos de los problemas, así me dijo. Y la siguiente frase me dejó pensando todavía más, me dijo: bueno, ahora vamos de vuelta al mundo real. ¿Qué te parece? Este hermano había visto el hecho de congregarse y de estudiar la palabra de Dios como una especie de escape del mundo real, como una especie de, no sé, una clase de morfina espiritual, ¿no? Algún calmante que te ayude por un momento a olvidarte de todos los problemas, pero una vez que acaba tu dosis, ¿no? Una vez que acaba el efecto de este momento, bueno, ahí vamos de vuelta al mundo real. Y no es como se supone que debamos vivir al amparo de Jesucristo, solo como si fueran dosis de morfina espiritual que levemente calman el malestar y nos hacen distraernos un poquito de la realidad. No, el propósito de hablar de estas verdades bíblicas, de estos salmos, es que profundicemos y quiera Dios llevarnos a conocer más a este Dios que es nuestro amparo y nuestra fortaleza, y saber que Él nos ayuda en el mundo real, que nos ayude también el saber que nuestro Dios es amparo y fortaleza, a cambiar nuestra perspectiva de lo que Dios está haciendo en la vida real a favor de su pueblo. No vamos a estar diciendo nada nuevo. Los pasajes que vamos a considerar en estos episodios son conocidos por la mayoría de los cristianos, pero nuestro interés es que
reafirmemos que no se trata de escapar un momento de la realidad, la triste y cruda realidad, sino que nuestro Dios es un Dios real y que actúa en ese mundo real, en ese mundo en que enfermamos, en ese mundo en que las citas te las dan hoy para dentro de 5 meses, ese mundo donde las medicinas son caras, ese mundo donde el desempleo va en aumento, ese mundo donde estudiar una carrera cuesta cada vez más y es cada vez menos rentable, esa realidad donde la gente es infiel, donde la gente se divorcia, ese mundo real donde los hospitales están colapsando, los gobiernos ya no saben qué hacer, donde hay más corrupción, más secuestro y más violencia. Ese es el mundo real donde Dios está presente y hace la diferencia para quienes confían en Él. Y ese es el mundo real donde Cristo, nuestro Señor, es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Mira, estoy citando el Salmo 46 y es el Salmo en el cual vamos a meditar en los próximos minutos. El Salmo 46 abre con estas palabras, versículos 1 al 2, y dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. Esa es la buena noticia que nosotros celebramos cada día, que en medio de este mundo caótico, de esta realidad difícil de sobrellevar, Dios es nuestro amparo y fortaleza. En las peores tribulaciones podemos encontrar auxilio en Él y por lo tanto no dejarnos ahogar en el temor, no desesperarnos, no nos vamos a llenar de ansiedad, sino que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Esa primera palabra es muy importante. El Salmo 46 pone en primer lugar a Dios. Esa es la primera palabra, Dios. ¿Y quién es Dios? Porque para muchos que se hacen llamar científicos, Dios es solo un asunto de fanáticos. Para el necio, el mismo libro de Salmos dice que el necio dice en su corazón, no hay Dios. Para el necio, Dios es inexistente. Para muchos, Dios es solo una idea que se puede colocar junto a Santa Claus, el ratón de los dientes y la Llorona, personajes de ficción. Para un filósofo como lo fue Nietzsche, Dios ha muerto. Para un teorista como lo fue Carlos Marx, Dios es el opio de los pueblos. Pero ¿qué dice la Biblia? El libro inspirado por Dios. Este libro bendito no gasta sus palabras en demostrar la existencia de Dios. Si alguien espera que la Biblia le demuestre que Dios existe, se va a topar con que la Biblia no nos explica la existencia de Dios. La Biblia da por sentado que Dios existe, que Dios es. Una y otra vez se nos repite la misma expresión en la Biblia: Dios es. Cuando Moisés preguntó el nombre de Dios, allá en Éxodo capítulo 3, versículo 14, la respuesta de Dios fue contundente: yo soy el que soy. Dios es. Deuteronomio 4:39 nos llama igualmente a nosotros a considerar esto. Dice: aprende hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Dios es. Ahora, la pregunta que importa que nos hagamos es: el hecho de que haya un Dios allá en los cielos gobernando sobre todas las cosas, ¿debe causarnos gozo? ¿Debe causarnos tristeza? ¿Debe causarnos temor o alegría o terror o qué cosa? Porque aquí en el Salmo 46, versículo 8, dice que Dios trae desolación a la tierra. Es más, otra traducción, que es la Biblia de Jerusalén, dice el versículo 8 así: Dios ha ordenado la destrucción de la tierra. Así es que Dios, este soberano Señor con absoluto poder, infinito en majestad, tiene todo el potencial para poder causar la destrucción de la tierra. Piensa en eso. El hecho de que Dios exista implica que la tierra debería temblar ante su existencia. Cada morador de la tierra debiera tener muy en cuenta que este Dios es temible. ¿Sabes? A veces nos preocupamos por nuestros males, nos preocupamos por nuestras circunstancias y pensamos que son las peores que puede haber, pero eso es lo que este salmo nos dice antes que nada. Dios es, pero asimismo Dios tiene toda la capacidad y potencial, todo el poder para hacer temblar la tierra. Es decir, hay algo más peligroso que el cáncer,
Hay algo más peligroso que la leucemia. Hay algo más peligroso que el cártel del Golfo y los Zetas. Hay algo más peligroso que la miseria, la pobreza y la enfermedad. Más peligroso que un huracán o un terremoto o un meteorito dirigiéndose a la tierra. Y esto es Dios. Dios es más peligroso que todo ello, porque Dios, con su solo poder, podría traer la destrucción de todo el universo. Ahora tú dirás, pero oye, me prometiste que hablaríamos de que Dios es nuestro amparo y fortaleza. ¿Y cómo sales con esto? Esto me hace temblar, esto me hace tener más miedo. Se supone que venimos a Dios en confianza y ahora me sales con que Dios puede destruirnos. Sí, puede destruirnos. Pero esta es la buena noticia del Salmo 46. El versículo 7 dice así: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Es decir, es nuestro aliado, se solidariza con nosotros. Tiene todo el poder para traer destrucción y aniquilamiento a la tierra. Pero la buena noticia y lo que celebramos nosotros los cristianos es que este Dios soberano está de nuestro lado. Él es nuestro refugio. Él se relaciona con nosotros en términos de solidaridad, de auxilio y de ayuda. Y lo hace porque damos por entendido que Él ha establecido un pacto con su pueblo. Esta doctrina es muy importante, el pacto. Dios, por su pura gracia, hizo un pacto con una persona llamada Abraham. Lo puedes buscar en la Biblia, en Génesis. Este pacto implicaba que Dios traería bendición a toda la descendencia de Abraham y que en él serían benditas todas las naciones. Y ese hombre, Abraham, le creyó a Dios y Dios le concedió a los 100 años tener a un hijo, Isaac. Y luego a Isaac le nacieron 2 hijos, pero Dios hizo un pacto especial con Jacob, el menor de esos 2. Y de este Jacob, ¿tú sabes la historia? Nacieron 12 hijos que fueron después las 12 tribus de Israel. Y cientos de años después, un descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob, también descendiente de David y de la tribu de Judá, vino a cumplir el pacto que Dios había hecho con estos hombres. Vino a ratificar que Él estaba dispuesto a librarnos de la más terrible y espantosa situación, de los mayores peligros para la humanidad, que era la ira de Dios. Porque este es lo más peligroso que hay, la ira de Dios, el castigo de Dios. Es más peligroso que toda enfermedad, es más peligroso que toda esta pandemia. Porque nosotros, por ser culpables, por ser transgresores de la ley de Dios, merecemos la muerte. Eso dice la Biblia: el alma que pecare, esa morirá. También dice la Biblia que Dios de ninguna manera dará por inocente al culpable. Pero viene entonces el Hijo de Dios, aquel hijo de la mujer prometido en Génesis capítulo 3 versículo 15, y se solidariza con los pecadores y se hace amigo de los transgresores y toma nuestro lugar en la cruz, padeciendo el infierno y la ira de Dios en nuestro lugar, para que pudiésemos ser librados de la condenación. Y por ese acto de transacción, por ese glorioso intercambio, los que alguna vez fuimos enemigos de Dios, ahora podemos ser aceptados como amigos. Solo estoy resumiendo lo que creemos en el Evangelio. Isaías capítulo 53 versículo 5 dice que Él, el Hijo de Dios, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, castigo que merecíamos tú y yo y todo aquel que hoy se encuentra bendecido por Dios, este castigo cayó sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Verán, hermanos, esto lo cambia todo. Este mundo y la gente de este mundo tiene temor y es comprensible. Hay cada vez más inseguridad, hay depresión, hay soledad. Y lo que pasa cuando Dios está ausente de nuestra vida es eso: nos llenamos de preocupación, de ansiedad. Solo hay temor, solo hay estrés, solo hay terror. Porque uno no sabe qué vendrá, uno no sabe a qué aferrarse. Cada ser humano busca desesperadamente algo firme a qué aferrarse. Compramos seguros de vida, compramos vitaminas y suplementos, llenamos nuestra casa de santos y amuletos y vírgenes, chucherías para la buena suerte. Se acerca esta pandemia y empezamos a hacernos de cubrebocas y gel antibacterial porque no queremos enfermarnos y morir. Y es una ironía
que en pleno siglo XXI la gente siga teniendo más confianza en un horóscopo, visitando adivinos, practicando la brujería. Hasta cierto punto es entendible, pero es un reflejo de la desesperación y la falta de sentido y esperanza, que la gente no recurre al Dios verdadero. Y en un mundo así de caótico, en un mundo así de desesperado, la voz de Cristo sigue llamándonos desde las Escrituras, diciéndonos: vengan a mí, vengan a mí. Mateo 11:28 nos muestra estas palabras de Jesús: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Vaya que esa es una buena noticia, que en medio de todo este cansancio, del agobio, de la desesperación en que se encuentra la humanidad, podemos ir a Cristo y encontrar que Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza, que Él es nuestro refugio en la tribulación, que no importa que la tierra tiemble, que no importa que las realidades de nuestro mundo se tambaleen, en Cristo encontramos refugio y fortaleza. Es a los que vienen a Cristo a quienes se les repiten las palabras del Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Cuando venimos a Cristo creyendo que Él es aquel que fue prometido para nuestra salvación, cuando vivimos en comunión con Él, en arrepentimiento y fe, sabemos esto: no importa cuán difícil se ponga la vida, no importa cuán terribles sean nuestras circunstancias, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él podría destruirnos, Él podría destruir la tierra en un segundo, pero lo que Él decide es solidarizarse con nosotros, bendecirnos en vez de maldecirnos, perdonarnos en vez de condenarnos, tomar nuestro lugar en la cruz en vez de mandarnos al infierno. Es nuestro amparo y nuestra fortaleza porque está con nosotros, de nuestro lado. Y si está de nuestro lado, eso lo cambia todo. ¿Cómo cambian las cosas cuando Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza? Déjame cito rápidamente algunas de las realidades que el Salmo 46 recalcan. Dice el versículo 1 del Salmo 46: nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Eso es Dios, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En toda enfermedad, en toda angustia, en toda dificultad, Él es nuestro pronto auxilio. Es decir, Él no se tarda, Él está involucrado todo el tiempo, Él no se cansa, Él nunca va a salir con que está saturado, Él nunca va a salir con que está colapsando su sistema de protección para sus hijos. Él es todopoderoso y todo suficiente para guardarnos. Y por esa razón lo podemos invocar. ¿Cómo cambian las cosas cuando sabemos que Dios es nuestro amparo y fortaleza? Bueno, lo invocaremos. Antes de invocar la ayuda humana, antes de poner nuestra confianza en los recursos humanos, antes de confiar en la medicina, en el dinero, en el trabajo, en nuestras influencias, invocaremos el nombre de Dios. No me malinterpretes, no estoy diciendo que no cuides tu salud o que no te tomes tus medicinas, ni tampoco estoy diciendo que no ahorres tu dinero. Cuidamos nuestra salud, tomamos esas medicinas, administramos nuestro dinero, pero lo hacemos poniendo nuestra confianza en Dios. A quien invocamos como nuestro pronto auxilio es a Dios. En quien depositamos nuestra confianza es en Dios. Si el medicamento surtió efecto es gracias a Dios. Si los recursos sirvieron para solventar nuestros gastos fue gracias a Dios. Si hay trabajo, si hay salud, si hay bienestar es gracias a Dios. A quien invocamos por encima de todo es a Dios. Nuestra esperanza es Dios. Dependemos de Él, no de la medicina. Dependemos de Él, no del dinero. De hecho, Él es quien nos ha provisto de todas estas bendiciones. Y por lo tanto, si Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza, no tenemos nada que andar haciendo, invocando ayuda en extraños, en nosotros mismos, en el hombre. Recuerda que la Biblia dice en Jeremías 17 que es maldito el hombre que confía en el hombre. Cuando el hombre confía en sí mismo, cuando el hombre invoca la ayuda de dioses que no existen o se constituye en sí mismo como su Dios, no hay más que maldición.
Pero cuando nos damos cuenta que nosotros no somos ni fuertes, ni capaces de todo, ni tenemos la respuesta a todo, sino que solo en Cristo hay amparo y fortaleza, entonces lo invocaremos, no como nuestro último recurso, no como un accesorio en nuestra vida, sino como esencial y necesario. Lo invocamos porque sin Él no somos nada. Lo invocamos porque sabemos que fuera de Él no hay Dios. Cuando Dios es nuestro amparo y fortaleza, sabemos a quién vamos a invocar. El Salmo 46, versículo 2, dice: por tanto no temeremos, aunque la tierra tiemble, aunque los mares se estremezcan, no temeremos. Eso es algo más que puede pasar cuando entendemos que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. No temeremos, no nos vamos a llenar de terror y espanto, no vamos a perder la cabeza. Ciertamente como humanos es normal que tengamos cierto miedo, pero este miedo no nos va a consumir, sino que vamos incluso a poderlo contrarrestar con toda nuestra confianza puesta en el Señor. No temeremos. Mira que hay gente que está actualmente viviendo víctima de su temor. No puede conciliar el sueño, no puede tener un momento de paz porque el temor es aquello que le está consumiendo. Y es normal, es de esperarse. Cuando Dios no es tu amparo y fortaleza, ¿en dónde depositas tu confianza? ¿A qué te aferras? ¿De qué te agarras? No hay nada. No hay nada de qué aferrarse. Tú puedes ver en estos días, en estos tiempos que nos tocó vivir, cómo la gente en verdad está temerosa. De pronto lavamos todo, de pronto no queremos ni salir a la calle porque hay miedo de enfermarnos. E insisto, no estoy diciendo que no seamos responsables y cuidadosos. Hay que lavarnos las manos, hay que lavar todo lo que venga de afuera, hay que tomar las medidas necesarias. Pero cuando entendemos que nuestra vida está en manos de Dios, cuando entendemos que por más que nos afanemos, no vamos a poder añadirle a nuestra existencia ni siquiera un segundo más. Cuando sabemos que no cae un pajarito a la tierra si no es por la voluntad de Dios, y principalmente cuando entendemos que la muerte ha sido vencida porque Cristo Jesús, después de 3 días de estar en el sepulcro, se levantó victorioso, y entonces podemos decir que vivir es Cristo y morir es ganancia. Cuando entendemos todas estas cosas, ya no hay temor que nos esté carcomiendo el alma. Tenemos esperanza, tenemos consuelo. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. No temeremos. Si Dios quiere, saldremos de esta situación difícil. Si Dios quiere, se resolverá ese problema. Si Dios quiere, sanaremos de esa enfermedad. E incluso, si nos toca morir, nuestra muerte será ganancia. Ya no hay temor que nos consuma, porque Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Nota que el versículo 10 del Salmo 46 dice algo más. Dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Otra traducción dice: ríndanse, algo así como dejen las manos arriba, ríndanse. ¿Sabes qué pasa cuando Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza? Podemos estar quietos y conocer que Él es Dios. Es decir, tendremos calma. Cuando Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, lo vamos a invocar como nuestro único auxilio. No vamos a tener temor ni nos vamos a dejar consumir por el terror, sino que tendremos calma. No vamos a caer en desesperación, no vamos a tomar medidas precipitadas, no vamos a actuar ni en la carne ni en la necedad. Tendremos calma, estaremos quietos. ¿Sabes? Yo me enteré que cuando en el mar una persona se está ahogando y llegan los rescatistas por él, los rescatistas esperan hasta que esta persona que se está ahogando deje de dar manotazos, deje de moverse. A veces se desmaya. Y lo hacen por una sencilla razón. Cuando esta persona ya se rindió, cuando ya dejó de estar batallando en sus propias fuerzas, es el momento en el cual los rescatistas entonces lo toman y lo ponen a salvo. Porque es la forma en que los rescatistas se cuidan de que esta persona que está dando manotazos no los vaya a hundir en su desesperación. Bueno, algo semejante hace Dios, no porque Él peligre a causa nuestra y no porque nosotros podamos causarle daño,
sino porque necesitamos rendirnos para poder saber lo que es ser rescatados por Cristo. Es hasta que nos rendimos y decimos no puedo más, es hasta que levantamos las manos diciendo me entrego, que Dios se convierte en nuestro todo, que Dios se convierte en nuestra única fuente de gozo, de esperanza y de consuelo. Piénsalo así. Mientras todavía tenemos un amigo que nos saque de apuros, mientras todavía tenemos dinero guardado, mientras todavía tenemos salud, por lo general todavía estamos confiados en nosotros mismos. Pero cuando se reducen nuestros recursos, cuando se nos va la salud, cuando se tambalean aquellas cosas en que depositábamos nuestra confianza, entonces sí que nos vemos vulnerables, frágiles, y entonces Cristo ya no es una opción, Cristo es el todo. Así es que necesitamos estar quietos, dejar de movernos en nuestras fuerzas, dejar de buscar ser quienes solucionan todo. No estoy diciendo que no seamos responsables, debemos hacernos responsables de lo que nos toca, cumplir con nuestro deber, tomar las medidas necesarias en cada circunstancia, pero al final del día tenemos calma en que Dios es quien tiene el control de todas las cosas. Nosotros estamos llamados a estar quietos y conocer que Él es Dios, ¿sí? Gocémonos en saber que es un Dios bueno, así como soberano. Podemos tener calma dejando que Dios sea Dios. ¿Sabes? Cuando caemos en amargura, cuando caemos en queja, cuando caemos en desesperación e impaciencia, lo que está pasando es que estamos actuando como si nosotros tuviésemos una mejor forma de actuar de la que Dios está mostrando. Toda esa impaciencia, amargura, queja, provienen del hecho de pensar que Dios no sabe hacer las cosas, que nosotros tenemos un mejor plan, una mejor alternativa, y la verdad es que no es así. Él es Dios, Él es soberano, Él es todo sabio. Nosotros deberíamos confiar en Él y tener calma, estar quietos y reconocer que Él es Dios. Él manda, Él sabe lo que hace y nos ha prometido que lo hará todo para su gloria, sí, pero también para nuestro beneficio, para que gocemos de Él. Por lo tanto, los momentos de aflicción, los momentos de tribulación, las dificultades de la vida, esta adversidad que se ha venido sobre la humanidad de hace medio año para acá, lo único que hace es presentarnos la oportunidad de invocar el nombre de Dios con todo nuestro ser, de aprender a deshacernos de todo temor, sabiendo que Cristo ha vencido a la muerte misma y que por eso mismo hará todas las cosas para bendecirnos cada día. Es la oportunidad para aprender a tener calma y ejercer paciencia y gratitud y contentamiento, sabiendo que podemos confiar en Él, porque Él es Dios. Y esto nos lleva a alabarlo más. Cuando Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, cuando Él se mantiene como nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, cuando podemos ver que el mar se embravece y que la tierra tiembla, pero que al mismo tiempo Dios nos guarda en su poder y en su gracia, ese es un buen momento para proceder en adoración. Las peores tribulaciones que nos toca enfrentar son los mejores escenarios para la adoración. Cuando Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, entonces también seremos nosotros adoradores de su grandeza. El Salmo 46, versículo 10 lo resume en esta forma. Él dice: seré exaltado entre las naciones, seré enaltecido en la tierra. Eso es lo que Dios quiere, que su gloria sea celebrada por su pueblo en toda la tierra. ¿Y sabes qué? En medio de esta pandemia mundial, en medio de esta adversidad global, estamos llamados a seguir siendo el pueblo que adora a nuestro Dios. Y tenemos suficientes motivos para hacerlo. Él nos ha conservado la vida, Él nos ha mantenido con su sustento, y a los hermanos que han fallecido, porque en su soberanía estuvo el llamarles a su presencia, Él ya les está brindando de esas delicias a su diestra que prometió. Lo alabaremos en esta tierra o lo alabaremos en su gloria. Lo alabaremos
con cubrebocas y con gel antibacterial, y lo alabaremos cuando todo esto pase. Y si nos toca presentarnos en su presencia, pues lo alabaremos en el paraíso y esperaremos también la consumación de todas las cosas, donde habrá resurrección y habrá restauración para la creación. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. ¿No es esa una buena noticia? Que el Dios que tiene todo el potencial para destruir la tierra a causa del pecado, decide solidarizarse con su pueblo, salvándonos del pecado, salvándonos de la ira y la condenación, revirtiendo la muerte en victoria y asegurándonos que sí, el mar puede rugir con toda su braveza, la tierra puede temblar, pero oiga, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Dios está con nosotros, es nuestro aliado, es nuestro amigo. Ya nos demostró hasta qué grado es capaz de solidarizarse con nosotros, hasta el grado de poner su vida en lugar de la nuestra. ¿Por qué habríamos de dudar en estos momentos entonces? Y en los momentos de enfermedad, y en los momentos de adversidad, y en los momentos de tristeza, y cuando nos toque enfrentar pobreza. Todos esos momentos son parte de la triste realidad, pero en esta triste realidad Dios está involucrado, dándonos gozo a pesar de todo, dándonos esperanza por encima de todo y asegurándonos que este gozo y esta esperanza no son una simple actitud positiva, no son un simple pensamiento optimista, son realidades basadas en promesas que Él va a cumplir. Habrá victoria sobre la muerte, habrá resurrección para los hijos del Señor. Hay una tierra nueva llena de dicha y gozo esperando para aquellos que son hijos de el Señor Dios Todopoderoso por medio de la sangre de Jesucristo su Hijo. Así es que aquí estamos. Nos tocó atravesar una pandemia en el siglo I. Nos tocó experimentar dificultades, y aun si no hubiera venido esta pandemia, cada quien tiene su propia dosis de adversidad. Pero a pesar de todo, y en medio de todo, podemos decir con gozo y esperanza que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Eso debe hacer que le invoquemos cada vez más como nuestra principal fuente de consuelo, no como nuestro último recurso, sino como nuestro todo en todo. Y no vamos a tener temor ni vamos a perder la calma, sino que vamos a confiar en Él, vamos a descansar en Él, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Y cuando veamos que a pesar de todo Él nos mantiene guardados y firmes en sus promesas, lo alabaremos. Este es un momento de alabar a nuestro Dios. Si te encuentras en tu casa, recluido todavía para cuidar la salud, que tu casa se convierta en un escenario de adoración. Si cada día tienes que salir a trabajar con un cubrebocas y mucho gel antibacterial, que eso no reduzca tu alabanza y tu adoración a Cristo. Si estás atravesando por problemas, dificultades o incluso te tocó atravesar horas de luto, que el Señor te bendiga y te demuestre cada vez más su poder, su misericordia y su esperanza, y que nos ayude a ver en el hecho de que Él es nuestro amparo y fortaleza, que podemos estar tranquilos ante todo mal, ante toda adversidad. Nuestro refugio es Él, nuestra salvación viene de Él, y en Él estamos más que amparados, en Él estamos siempre seguros. Podemos enfrentar cualquier adversidad de esta vida, podemos enfrentar la muerte misma, si Dios nos ha dado en Cristo al Salvador de nuestras almas. Si Cristo es nuestro amparo y fortaleza, al final de todo esto estaremos bien. Meditemos en esto, consolémonos en estas verdades y vivamos a la luz de estas promesas la realidad en que nos encontramos. Que el Señor te bendiga, que el Señor nos guarde. Día a día tú has sido fiel, no has cambiado y no cambiarás. Maravillado estoy con tu amor, porque me amaste siendo un pecador. Cuando recuerdo mi vida sin ti, sin esperanza, en sombras viví,
soy reboso en gracia y perdón, porque adoptaste a un vil pecador. Te alabaré, te glorificaré, porque agradecido estoy por tu inmenso amor.